buenos días. Esperando que estén todos bien en casita, listos, preparados para escuchar lo que Dios tiene el día de hoy para nosotros. Antes de iniciar, yo quiero hacer una oración por la iglesia, por nuestra iglesia, por ustedes, por las familias. Que Dios siga poniendo esa paz, esa armonía en cada uno de los hogares. Amado Padre, en nombre de Jesús, el día de hoy nos acercamos a ti confiando, Dios, que tú escuchas la oración de tus hijos. Y el día de hoy te pedimos, Señor, por cada familia, por cada hogar, porque haya armonía, porque haya esa estabilidad, Señor, en cada espacio en donde esté llegando esta señal. Te pedimos que sigas haciendo tu obra maravillosa en cada uno de nosotros y que este mensaje sea inspirado por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos y te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero compartir parte de Mateo 24 y vamos a Mateo 24. Hemos estado compartiendo alguna parte de Mateo porque ahí es donde nos dice las señales antes del fin. Y nos habla en el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y continúa diciendo en el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y sigue hablando, y yo creo que estamos viendo este tipo de cosas en la actualidad. En cada hogar seguramente hay personas que pues no estaban acostumbradas a estar juntos. Por eso dice que unos a otros se aborrecerán. ¿Qué quiere decir? Que habrá ese enfriamiento, no solamente en la fe, va a haber ese enfriamiento en las relaciones humanas. Quisiéramos pensar que en este tiempo de estar en casa, hubiera las relaciones fueran mucho mejores. Pero ¿qué sucede? Tal parece que el ser humano, cuando ya se ha desacostumbrado a estar uno con otro, papá con mamá, hijos, y eso trae conflicto. Seguimos leyendo y nos vamos al verso 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es lo que quiero compartir el día de hoy contigo, acerca de perseverar. Vamos a perseverar. ¿Y qué es lo que tenemos que perseverar? Debemos perseverar esta vida de fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, y al perseverar, vamos a perseverar en diferentes aspectos para que nuestra fe siga creciendo, para que nuestra fe permanezca firme, para que nuestra fe permanezca ahí donde Dios quiere que esté. Y también leyendo Eclesiastés 7:8, nos habla de la siguiente manera. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin del negocio que su principio. Y quiero comentarte acerca de esta cita en Eclesiastés. ¿Por qué Salomón habla que mejor es el fin que el principio? Y creo que lo vemos claramente, porque cuando iniciamos un negocio no sabemos cómo si va a crecer o no va a crecer, cómo vamos a desarrollarlo, qué vamos a implementar, tal vez nuevas técnicas de ventas, nuevas técnicas de mercadeo, muchas cosas. Cuando comienza un matrimonio, no sabemos cómo va a estar ese matrimonio, no sabemos cómo van a actuar las dos personas, los cónyuges, todas
situaciones que se presenten en la vida matrimonial, no sabemos si eso va a venir a enfriar o va a venir a animar. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo importante, y aquí lo dice Eclesiastés, lo mejor es el final. ¿Y por qué el final? Porque entre el principio, el inicio de cualquier cosa que nosotros, a la que nosotros emprendamos, ya sea una vida matrimonial, ya sea un negocio, ya sea una carrera, sea un estudio, y en este caso, tu vida en Cristo, iniciaste, pero va a haber un final. Y es mejor el final, porque en este tiempo, en ese lapso, en donde se va desarrollando, en donde vamos caminando, precisamente en ese trayecto al que nosotros quisimos caminar, lo mejor es el final. Ahora, si lo mejor es el final, ¿cómo llegar a ese final? ¿Cómo llegar después de haber iniciado, de haber hecho muchas cosas para continuar caminando? ¿De qué manera llegamos o cómo llegamos? Llegamos a través de la perseverancia, y quiero leerte la definición de perseverancia. Nos dice, estoy viendo el diccionario, la perseverancia es la acción y efecto de perseverar, obviamente. Este verbo hace referencia a lo siguiente: de mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, en una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Perseverar también indica durar por largo tiempo. Así que, si nosotros hablamos acerca de nuestra vida en Cristo, ¿qué es perseverar? Vamos a ver lo mejor al final de nuestra vida en Cristo. Y nuestra vida en Cristo también incluye lo que estamos viviendo en casa. ¿De qué manera estamos ahora enseñando a nuestros hijos? Hace algunas semanas, cuando comenzamos toda esta contingencia, yo te hablaba que es un tiempo que hay que aprovechar estando en casa, porque habíamos venido viendo y seguimos viendo que la sociedad ha relajado sus principios, ha relajado los valores, y que esta es una gran oportunidad para reencontrarnos con nuestros hijos y también el inculcarles, el llevarlos nuevamente al principio, porque nuestros hijos están atacados, están siendo bombardeados en la vida, en el mundo, y muchos, me atrevo a decir, muchos han relajado su conducta a través de perder sus principios, de perder esos valores, y es una manera de perseverar en la vida de ellos. Es una manera de decirles nuevamente cuáles son nuestros principios, cómo somos o fuimos nosotros educados, cómo llegamos hasta este tiempo. Lo mejor no es el que un niño nazca, lo mejor es cómo llega hasta el final. ¿Por qué? Porque se ve toda su vida, todo su trayecto. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que emprendió? Y no solamente eso, cómo educó, ahora cómo sus hijos están respondiendo, y si sus hijos tienen nietos, pues se está viendo reflejado lo que ellos enseñaron en sus hijos, ahora se está viendo reflejado en los nietos. Por eso es, el Señor puso en mi corazón este mensaje de tenemos que perseverar. La perseverancia se dice que es la clave del éxito. En la mayoría de las cosas que emprendamos, la perseverancia nos lleva al éxito. Es decir, pueden ser trabajo físico, puede ser estudio, puede ser relaciones, puede ser todo lo que estamos viviendo. La perseverancia va aplicada a todos los aspectos de nuestra vida. Y claramente
como nos decía aquí en Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir? Que todas las situaciones que estamos viendo van a venir a afectar nuestro estado de ánimo, van a venir a afectar lo que estamos, nuestra fe, van a venir a afectar nuestras relaciones. Pero, aquí hay un pero, si nosotros perseveramos en los objetivos que desde un principio nos pusimos, seguramente el final va a ser algo hermoso, algo que vamos a disfrutar, pero también vamos a ver todo ese proceso por el cual seguimos hasta el final. Ahora, ¿en qué debemos perseverar? Hay varias cosas que el día de hoy quiero tocar, solamente 3. Y el perseverar en estos 3 aspectos de nuestra vida espiritual, en nuestra vida, en nuestra relación con Jesús, vamos a experimentar una vida más agradable, una vida en donde el Señor va a poner paz en nuestros corazones. Sí, estamos viendo una serie de cosas, pero al estar perseverando en estos 3 aspectos de nuestra vida espiritual, el Señor va a traer paz, va a traer confianza, y si nosotros seguimos aún más perseverando, esto nos va a traer una gran enseñanza, porque al final vamos a ver todo lo bueno que nos ha sucedido a través de toda esta situación. Y una de los primeros aspectos en nuestra vida espiritual en donde debemos perseverar es en la gracia. La gracia la hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos costó nada. La gracia, Él nos la ha dado de una manera sin que nosotros lo mereciéramos. Dice en Hechos 13:43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aquí ya vemos desde Pablo, desde Bernabé, ellos invitaban a los que ya estaban convertidos a que perseveraran en la gracia. Y eso es lo que el día de hoy el Señor también nos habla a nuestro corazón. Persevera en la gracia, persevera en lo que Dios te ha dado, persevera en aquello que no te costó, pero por misericordia de Dios ahora lo tienes. ¿Y qué es esto? Es el perdón de pecados, y es una oportunidad también para tener una vida eterna. ¿Cómo vamos a perseverar? A través de estar obedeciendo los mandatos de lo que nos dice el Señor Jesucristo, porque Él dice, si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes van a ser mis amigos. ¿Y quién quiere perder la amistad con el Señor Jesucristo? Tenemos que mantenernos en la gracia, y si logramos adherirnos firmemente a una obediencia y a una dependencia totalmente de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener nuestras relaciones en casa, y todo este tiempo lo vamos a pasar de una manera agradable. No tiene por qué ser, y no tenemos por qué ver lo que está sucediendo de una manera desagradable o de una manera negativa. Dios es el que nos tiende la mano para que nosotros perseveremos. Ahora, el Señor Jesucristo en Juan 15:5, Él nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es muy claro, cuando nosotros estamos perseverando, vamos a permanecer en él. Y si permanecemos en él como ese pámpano, como esa rama unida al tallo principal, vamos a tener una vida de parte del Señor Jesús. Es decir, Él va a estarnos inyectando de vida, va a estar inyectándonos de la gracia, va a estar inyectándonos de esa savia que nos está dando a nosotros vida. Y por otro lado, dice que
llevaremos mucho fruto. Y este fruto es muy importante para este tiempo. Es muy importante y debe ser un fruto agradable, un fruto que los demás quieran tomarlo, que los demás quieran comer de él. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es lo que vamos a ofrecer, lo que vamos a darles a los demás en nuestro hogar. Si tú tienes la fortuna de estar trabajando, es el fruto que vas a dar a las personas con quienes trabajas, a tus compañeros, a tus jefes, a aquellos que te rodean. Y no vas a llegar con una actitud negativa, con una actitud de derrota. Al contrario, el fruto que está poniendo el Señor en tu corazón es porque estás perseverando en estar unido al Señor Jesús. ¿Y esto cómo se logra? A través de la oración. A través de la oración. La oración es algo también muy importante que debemos nosotros estar llevando a cabo día a día, porque eso es lo que nos va a dar las fuerzas y nos va a dar... la oración es como el oxígeno para el creyente, es decir, es el oxígeno que va a ayudarnos a tener esa vida espiritual. Si nosotros no tenemos un tiempo de oración, una comunión con el Señor, muy difícilmente vamos a tener buenos frutos. ¿Por qué es importante perseverar en la oración? Porque la oración es la que te conecta con Dios. Es la que el Señor promete traer paz a nuestros corazones. ¿Y de qué manera vamos a tener esa paz? Solamente cuando le estamos pidiendo a Él, cuando estamos conectados con Él, cuando Él nos está hablando y nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer. El día de hoy hay una situación muy difícil. Hemos conocido acerca de amigos que están en el pastorado, líderes que han sufrido los estragos de esta pandemia, pero seguramente ellos al final confiaron qué es lo que, qué vida les espera más adelante. ¿Por qué? Porque perseveraron. Algunos otros que posiblemente están enfermos también están perseverando en la oración, pidiéndole al Señor que haga milagros. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros pidiéndole a Dios. ¿Y quién se lo va a pedir? Nosotros, en oración, en esa comunicación que tengamos con Él. Esa es otra área en donde tenemos que estar perseverando. Los discípulos, cuando el Señor Jesús resucitó y regresó al cielo, en Hechos 1:14 nos habla acerca de qué es lo que estaban haciendo los discípulos. 1:14 nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto nos está indicando que los discípulos debemos estar perseverando en oración y ruego en estos tiempos complicados, y no solamente en estos tiempos, sino que en toda nuestra vida espiritual debemos estar nosotros perseverando en esa comunión con Dios. Ahora, más adelante Pablo exhorta a la iglesia de Colosas y nos dice en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahí tenemos dos por un lado, los hechos que estaban haciendo los discípulos, perseverando en la oración, perseverando en ruego, y posteriormente Pablo invita a la iglesia a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debemos estar agradecidos con todo lo que Dios nos está dando, con todo lo que Dios nos está permitiendo para estos tiempos. Así que
Así como Pablo exhortó y animó a que se persevere en la oración a la iglesia de Colosas, así también el día de hoy el Señor nos invita a que perseveremos, a que no claudiquemos, a que no tiremos la toalla. Tal vez algunas personas pues han querido tirar la toalla, han querido o han pensado en abandonar el camino, ese camino que Dios nos ha mostrado, porque pues están viendo, tal vez están muy preocupados, están aterrados, pero debemos mantener esa conexión con Dios. Debemos mantener esa conexión a través del Espíritu Santo y perseverar. 1, en la gracia. 2, perseverar en la oración. Ahora, por otro lado, ¿de dónde vamos o quién nos va a dar esas palabras de confianza, esas palabras de ánimo que van a llegar a nuestros corazones? Si todos los demás seres humanos que nos rodean están viviendo la misma situación, ¿quién nos va a dar esas palabras? Pues nos las va a dar nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, a través de la palabra, a través de la Biblia. Y vamos ahora a ver qué es lo que nos dice en Santiago 1:25, nos habla acerca de estar justamente perseverando en la palabra, leyendo la palabra, meditando la palabra. 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí tenemos una promesa muy grande. No es una carga leer la Escritura. No es, digamos que para que alguien vea que estamos leyendo, alguien vea que nos estamos instruyendo. No es eso, tampoco es una obligación. Pero si nosotros estamos viendo en la palabra lo que nos dice Santiago, pues seguramente, pues, ¿quién no quisiera ser bienaventurado en lo que hace? Así que si nosotros perseveramos en la palabra, dice, no siendo oidor olvidadizo. Eso es algo muy, muy importante, algo que debemos tomar en cuenta. El oidor olvidadizo va a escuchar y de pronto va a olvidar lo que ya escuchó. Va a olvidarlo. Y lo que nos dice, ¿para qué leemos la palabra? Para que la llevemos a cabo, para que estemos nosotros también compartiendo con otras personas. Y si nos habla que no seamos oidores olvidadizos, eso quiere decir que nos estamos instruyéndonos, estamos leyendo la palabra, pero es para que la llevemos a cabo. No es para simplemente la leí porque me dicen que la lea, porque este día me toca este párrafo, este capítulo. No es así, sino que es para que nosotros la llevemos a cabo. Así que, y como nos dice Santiago, vamos a ser bienaventurados. Una de las causas por las que el cristiano no prospera en su vida espiritual, en su vida personal, en su vida en familia, es porque no toman en cuenta la palabra en ninguna de sus decisiones. Es decir, no perseveran en lo que Dios está diciéndoles que perseveren. Si estamos viendo lo que Dios nos dice, pues deberíamos tomar en cuenta esas palabras de parte de Dios. Y por otro lado, tampoco perseveran en obedecerla a todo lo que el Señor nos manda. Y de ella depende nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra madurez, que es tan necesaria para caminar en el camino que quiere Dios. Si
en casa o en familia no mostramos una madurez de lo que Dios nos está dando, seguramente no va a haber frutos. Y es por eso que surgen los conflictos. Es por eso que estamos viviendo en un ambiente de temor, de miedo. Salimos a la calle y eso nos aterra. Y si sucede tal cosa, y si hay un contagio, en fin. La palabra misma, lo que Dios te está diciendo es que a través de la Escritura, Él nos da protección, nos da la confianza, nos infunde esa confianza para que nosotros podamos también infundirla a alguien más. ¿Cómo vas a instruir a tus hijos o cómo estás instruyendo a tus hijos? ¿Qué aliento le estás dando a tus padres si no conocen la palabra? ¿Cómo los estás animando? La única manera es a través de lo que nos dice Dios, lo que Él ha dejado escrito para su iglesia, para nosotros. Pablo también le dice a Timoteo que todo lo que él ha aprendido, que persevere. En la segunda carta a Timoteo 3:14 nos habla justamente esto que te estoy diciendo, dice, pero tú persiste, persevera en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Esto mismo podemos decírselos también a nuestros hijos cuando nosotros primeramente los hemos instruido, primeramente les hemos enseñado. No solamente a ellos, podemos también animar a nuestros compañeros de trabajo, a que ellos también tengan esa confianza en Dios, enseñarles esa confianza en Dios. Mira qué tan importante es, por ejemplo, si tú estás trabajando y ves a un compañero de trabajo que está temeroso, solamente se enfoca a lo que dicen las noticias, solamente se enfoca a los resultados que se están dando a través de las televisoras. Y obviamente esa persona va a estar aterrada, va a decir, mira todo lo que está pasando y qué va a suceder con nosotros. Y hay un temor, hay un miedo. En cambio, cuando tú llegas con esa confianza, ¿por qué? Porque Dios te está poniendo esa confianza, tú llevas tu corazón lleno del Espíritu de Dios, tú vas a infundir esa confianza a los demás. Y ellos van a decir, oye, ora por mí, tú que conoces a Dios, ora por mí. Y esa es la oportunidad que Dios nos está dando. ¿Qué tan importante también es que tú estés llevando a cabo reuniones de oración en casa con tus familiares? ¿Qué tan importante es animarnos unos a otros, como nos dice también la palabra? Enseñándonos unos a otros. Si no sabemos orar, de esa manera enseñarles a los demás. Orar por ellos, levantarlos, animarlos. Eso es en lo que tenemos que perseverar en estos tiempos. Es decir, tú que conoces más de la palabra, tú que conoces más, ya tienes más tiempo en el camino con Dios, persevera. Que las circunstancias, que todo lo que estás viendo alrededor, eso no te deprima, eso no te tire. Todo lo contrario, que eso te acerque más al amado, que eso te acerque más a confiar en Dios. Porque cuando vemos un peligro en la calle, ¿a quién nos acercamos? Seguramente nos acercamos con una autoridad para decirle, mire, estoy viendo esta situación, protéjame. De la misma manera, ¿quién más que Dios nos puede proteger? ¿Quién más? ¿En quién más vamos a tener confianza sino en Él? Sí, estamos viviendo una serie de situaciones, pero nuestra confianza está en el Señor. Asimismo, vemos en Hechos que la iglesia perseveraba en la doctrina, es decir, en la enseñanza que los apóstoles les estaban instruyendo a la iglesia naciente en ese tiempo.
¿Qué tan importante es estudiar la palabra? ¿Qué tan importante es que tú mismo veas, que tú misma veas lo que dice Dios en su escritura? Que nadie te lo cuente, que nadie te lo platique, que nadie te lo dé de acuerdo a la forma que Él lo está viendo, sino que tú mismo estés viendo lo que dice Dios de primera mano. Cuando le pides al Espíritu Santo, háblame a través de la palabra, y tú estás leyendo diariamente un capítulo, 2 capítulos o 3, los que desees leer, pero meditando en la palabra, reflexionando en lo que Dios te está diciendo, te aseguro que tú vas a estar viviendo este tiempo en paz, con una armonía en el hogar, y vas a estar compartiendo también lo que Dios está haciendo por ti. Ahora, volviendo a lo que dice Eclesiastés, que mejor es el fin de un negocio que el principio. Estamos en medio del negocio de Dios, en medio de ese trayecto. Y si nosotros estamos perseverando en lo que dice Dios, seguramente cuando terminemos, cuando lleguemos al final, va a ser el mejor final. Y no solamente eso, que mucha gente a la que tú has influenciado y le has dado lo que Dios también te ha dado, esta vida va a ser una vida maravillosa, pero sobre todo, Dios va a cumplir el propósito para lo cual te dio esta vida y para lo cual Él te puso en ese lugar en donde te estás instruyendo con su palabra, en donde un pastor, en donde un misionero te está dando de la palabra. Yo te animo a que perseveres, a que no tires la toalla, a que no claudiques, que perseveres en los puntos más importantes. ¿Y cuáles son esos? Lo que Dios nos está poniendo delante. Persevera en la gracia, persevera en la oración, persevera en la lectura de la palabra. Y aunado a esto, acompáñalo también con ayuno. Y en estas 4 cosas que tú vas a estar haciendo diariamente, que tú vas a estar pidiéndole al Señor diariamente, seguramente tu vida espiritual y tu vida familiar, tu vida en lo laboral va a ser una vida totalmente diferente, llena de confianza, porque eso es lo que nos da Dios. Nos pone en nosotros confianza, nos pone en nosotros aliento, nos pone en nosotros ese ánimo para seguir adelante. Yo quiero orar antes de despedirme, animándote a que persevera. Y quiero orar por ti, para que pongas ese deseo en las manos de Dios y que lo lleves a cabo. Haz el propósito, porque es mejor el final que el principio. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, por ese mensaje que has puesto en nuestros corazones, el cual, Señor, lo sellamos con el sello de tu Santo Espíritu, pidiéndote, Padre, que pongas en nosotros el deseo de perseverar en todo lo que respecta a ti. Que perseveremos, Señor, en esa comunicación contigo. Que perseveremos, Padre, en la gracia, como tú lo dices, el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Y también, Padre, que perseveremos en la lectura de tu palabra, que es donde tú nos has de hablar. Ahí es donde tú nos instruyes, ahí es donde tú nos enseñas, ahí es donde tú nos animas. Señor, el día de hoy ponemos nuestro corazón pidiéndote que nos ayudes en esta gran decisión, en esta hermosa decisión. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, tú que nos estás viendo,
Que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Compártelo con aquellas personas a quien amas, a quien tienes en casa. Y mándanos un mensaje si quieres que oremos. Si tú tienes en este momento la necesidad de oración, mándanos un mensaje que estaremos orando por ti. En nuestra iglesia estamos orando diariamente. Hay grupos de oración orando diariamente y queremos orar por tus necesidades. Queremos orar si hay una enfermedad. Queremos orar si hay falta de trabajo. Queremos orar por eso que tú, por lo cual tú estás pasando. Así que escríbenos y continúa con nosotros, continúa en nuestras redes sociales. Te invitamos a que leas tu palabra. Que Dios te bendiga.